Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es William Andrés Manrique Linares, como lo corrobora mi cédula. En esta ocasión vengo a sustentar el video para la tarea 3, el ejercicio número 1 del estudiante 2, para el curso de Física Electrónica, Introducción a la Lógica y Circuitos Combinacionales. En los conceptos fundamentales tenemos que la definición de códigos binarios y se conoce como el sistema numérico binario en el cual todos los números y las operaciones se describen únicamente mediante las cifras 1 y 0 en representaciones de pulsos eléctricos que también se conocen como pulsos de encendido y apagado. Acá tenemos entonces los códigos 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Eso es un código binario. Eh, en la figura 1.1 tenemos la representación del arreglo dado en pulsos eléctricos. Aquí la podemos observar. Es importante mencionar que este no es el único que existe. Lo más generalizado hoy en día en cuanto a representaciones numéricas estándar es el uso del sistema numérico decimal, representado por los dígitos del 0 al 9. Pero hay otros sistemas de numeración tradicionales en las ciencias de la computación donde es posible expresar un valor en diferentes sistemas de numeración en diferentes bases y a continuación se describe obviamente las más importantes. Este es el sistema de numeración binario en base 2. Como ya se dijo, es utilizado para representar eventos en los que solo puede existir dos estados finitos o infinitos numerables, es decir, discretos. El sistema de numeración decimal en base 10, el sistema de numeración octal, hexadecimal, y ahora vamos a definir las compuertas lógicas. Son circuitos integrados construidos con diodos, transistores y resistencias que conectados de cierta manera hacen que la salida del circuito sea el resultado de una operación lógica básica, como la ADN, OR, NOT y XOR. Esta última se deriva de las anteriores. Sobre la entrada, cada compuesto según su entrada tiene una respuesta a la salida según las siguientes tablas. Entonces acá tenemos las compuertas lógicas básicas, la AND, XYZ, con la tabla de la verdad, OR, la NOT y la XOR. La simbología utilizada, Logisim, es la que se muestra a continuación. Entonces acá tenemos un gráfico donde son equivalentes los diferentes circuitos. El uso de estas compuertas en la base de los circuitos digitales. Entonces, la definición de máximos términos y mínimos términos. Máximos términos es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los max términos son una expresión dual de los min términos. En vez de usar operaciones AND, utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Ejemplo, los siguientes son max términos. A más la negación de B más C, A la negación de A más B más C. El complemento de un min términos es respectivo max términos. Esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan. Por ejemplo, la negación de 1 es igual a M1, a la negación de B de la negación de la expresión A más B, la negación de B. Para indexar max términos lo haremos justo de la forma contraria a la que seguimos con los min términos. Se asignan a cada max términos un índice basado en el complemento del número binario que representa, otra vez asegurándonos que las variables se escriben en el mismo orden, usualmente alfabético. Y ahí mostramos un ejemplo. La función equivalente se puede fácilmente que un max término solo da como resultado un 0 para la única entrada de la función lógica. Si tenemos una tabla de verdad de una función lógica, es posible escribir la función como producto de sumas. Por ejemplo, dada la tabla de verdad, ABF por AB 001, 010, 101, 1110, 110. Observamos que las filas que tienen como salida un 0 son la segunda y la cuarta, entonces podemos escribir f como un producto de max términos m1 y m3. Si queremos verificar esto, aquí está la expresión algebraica. Tendremos que la tabla de verdad de la función calculándola directamente será la misma. Entonces, min términos, es decir, un min término es una expresión lógica de n variables consistentes únicamente en el operador conjunción lógica AND y el operador complemento negación NOT. Por ejemplo, ABC, A negativo BC y A negativo C son ejemplos de min término por una función booleana con las tres variables A, B y C. En general, uno asigna a cada min término escribiendo las variables que lo componen del mismo orden, un índice basado en el valor binario del min término. Un término negado como la negación de A es considerado como el número binario 0 y el término no negado A es considerado como un 1. Por ejemplo, se asociaría el número de 6 con AB la negación de C.
y nombraríamos la expresión con el nombre m de 6. Entonces m de 0 de 3 variables es la negación de ABC 002 y m de 7 debería ser ABC 112. Las tablas de verdad. En una tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito lógico a las variables combinacionales a las entradas, utilizando la lógica 1 para verdadero y la lógica 0 para falso. Acá tenemos la muestra de la lógica de la tabla de verdad y un ejemplo de la tabla de verdad. En la pregunta que me asignaron, entonces, ¿qué significan las letras BCD? Es un código que por sus siglas en inglés es Binary Coded Decimal o decimal codificado. Binario es un estándar para representar números decimales en el sistema binario en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. Con esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división de números en representación decimal, sin perder en los cálculos la precisión ni tener las inexactitudes en que normalmente se incurren con las conversiones de decimal a binario puro y de binario puro a decimal. Cada dígito decimal tiene una representación binaria codificada con 4 bits. Entonces acá tenemos el decimal con los 4 bits. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 9. Los números decimales se codifican en BCD con los de bits que representan sus dígitos. Y aquí tenemos la tabla del BCD. No siendo más, me despido y que tengan una excelente noche.